Bueno, buenas noches. Siempre digo que no hay que agradecer esto porque siempre digo que la generación de mis padres, que podría ser la generación de muchos de ustedes, mis padres murieron jóvenes, fue la que dio la pelea en la calle para que nosotros pudiéramos tener el país libre que tenemos ahora. Así que lo menos que podemos hacer nosotros siquiera es hacer una defensa de nuestro Chile por Zoom, ¿no? Ya que todavía no se nos exige, no se nos exige estar en la calle. Así que estoy muy contenta de poder continuar el legado de mis papás, que en paz descansen y que no vieron cómo este país se chacreó. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Tengo muchas cosas que contarles, lo voy a tratar de hacer lo más acotado posible porque siempre pienso que con las preguntas se entiende mejor o uno entiende cuáles son las dudas que pueda tener el público, más de lo que uno puede decir, ¿no? En primer lugar, quiero recapitular un poquito lo que es la forma en que se conduce este proceso, ¿ya? Y la forma en que se conduce este proceso es de la siguiente. Yo la última vez que estuve con ustedes les dije que había un comité de expertos que estaba redactando un anteproyecto de nueva constitución amarrado a estos bordes que exigió la reforma de constitucional que se hizo en diciembre del año pasado y, y este comité de expertos entonces funciona y termina el proyecto después de las elecciones de los nuevos consejeros, los nuevos convencionales, los vamos a llamar así, lo cual ya yo dije que esto iba a presentar un problema técnico, y el problema técnico la verdad es que nunca pude predecir lo disfuncional que iba a ser. Y lo digo por lo siguiente, porque yo estuve presente en el Congreso cuando se acordó este proceso, y a ver, el Consejo de Expertos, que algunos no son expertos, dicho sea de paso, no todos, pero algunos no lo son, el Consejo de Expertos lo que hace es eh, refleja la composición actual del Senado. O sea, los nombramientos de estos 24 expertos se acordó que iba a ser conforme a cómo está constituido las fuerzas políticas en el Senado. Y esto era así porque la idea, y yo estuve ahí en el Congreso, a mí no me lo cuenta nadie, era dejar fuera al Partido Republicano. El Partido Republicano, como tiene un solo senador, entonces iba a tener un solo experto. Y se diseñó entonces un sistema electoral, porque la última vez fue por distrito, como bien dijo Juan Carlos, yo fui candidata por el distrito 14, porque los distritos son a diputados. Ahora, los distritos le permiten a los partidos no tan conocidos sacar más candidatos porque es más atomizada la elección. Los distritos son más chicos. Entonces, al atomizar la elección, evidentemente que el Partido Republicano iba a poder sacar más candidatos. Esa fue la teoría de Chile Vamos. Entonces, para evitar que el Partido Republicano pudiera sacar muchos votos, entonces, ¿qué es lo que pensaron? Dijeron, bueno, entonces vamos a hacer que esta elección sea usando el modelo de los candidatos al Senado. ¿Por qué? Porque los candidatos al Senado son las campañas senatoriales, pues son circunscripciones regionales. Perdón, espérenme un poquito. Perdón. Entonces, las circunscripciones senatoriales es más difícil sacar candidatos si uno primero no tiene los medios económicos o segundo, si no uno es una persona conocida. Por eso ustedes se dan cuenta, la mayoría de los candidatos a senadores ya fueron previamente diputados o fueron ministros, porque ya tienen que tener un bagaje, ser más o menos conocidos, si no es muy difícil que una persona salga elegido senador si no es una persona conocida. Y entonces Chile Vamos dijo, bueno, el Partido Republicano no tiene mucha gente conocida, sobre todo en Santiago, entonces, salvo el profesor Silva. Entonces, esto fue lo que ellos pensaron en su imaginación, ¿no? Entonces van a sacar pocos candidatos y al tener pocos candidatos no van a tener ninguna incidencia en el Consejo. Este sistema se diseñó en la imaginación de Chile Vamos, evidentemente, para que la nueva convención fuera dominada en sus 3/5, y ya voy a decir por qué los 3/5, por Chile Vamos, es decir, la centro-derecha, más la centro-izquierda. Entonces, la idea era aislar al gobierno y aislar al Partido Republicano con este sistema de circunscripción y todo lo demás. Bueno, para horror de todos los actores políticos,
el diseño que ellos hicieron en su cabeza no resultó, como siempre, porque siempre están diseñando cosas castillos en el aire, no resultó, y el Partido Republicano entonces no solo pasó a tener un rol relevante, sino protagónico. ¿Y por qué digo 3/5? Porque para aprobar normas se van a requerir 3/5. Y si lo vamos con el Partido Republicano, tienen los 3/5. ¿Ya? Pero para oponerse vas a necesitar 2/5 más 1. O sea, el Partido Republicano solo se va a poder oponer a cualquier norma. Y eso se llama poder de veto. Entonces, lo que estamos viendo en estos días, y ya voy a entrar al fondo del proyecto, pero para que se ubiquen un poco en la forma, si ustedes son personas muy informadas, muchos se mueven en redes sociales, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay un ambiente como de desesperación, sobre todo de Chile Vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que el Partido Republicano va a ejercer su poder para pedir que se restituyan normas que son muy desagradables para la izquierda, y entonces eso podría empujar a buena parte de la izquierda a votar rechazo, ¿no? Entonces, por eso están rogándole al Partido Republicano bajo este disfraz de la moderación, que no es más que, oye, por favor, no hagan una constitución que a la izquierda no le vaya a ir a gustar. Y yo tenía algunos miedos respecto al Partido Republicano, pero después de la declaración de Arturo Schera me estoy quedando más tranquila, en el sentido que sí van a ejercer sus facultades y sí van a reponer los artículos que a nosotros nos interesan, y ciertamente hay algunos de las Fuerzas Armadas a los cuales me voy a referir a continuación. Entonces, para guinda la torta, y cerrando este tema, ayer nos encontramos con un conjunto de diputados que piden entonces, oye, ¿sabes que si esto se ha hecho también por la comisión de expertos, están alabados por todos no sé quién, por todos los columnistas del Mercurio y La Tercera, serán que son todos globalistas, pero la verdad, entonces acortemos el funcionamiento de la comisión, o dejemos que la gente elija el proyecto de la comisión de expertos, buscando, perdonando la expresión chilena, todo tipo de cuchufletas, para de nuevo aislar al Partido Republicano en su rol protagónico que le va a corresponder en este proceso. Entonces, dicho esto, voy a pasar rápidamente al fondo del proyecto. No lo voy a comentar completo, evidentemente, necesitaría una clase más extensa, pero quiero advertir sobre algunas deficiencias técnicas que me parece que tiene este proyecto. En primer lugar, no hay historia de la ley. Y esto es muy importante porque para interpretar un precepto legal siempre se recurre a la historia de la ley. Y cuando uno estudia constitucional, y yo he hecho muchos informes de derecho constitucional, lo primero que uno hace, bueno, es ir a la fuente, es decir, a la Comisión Ortúzar, y ver qué quisieron decir por familia, qué quisieron decir por debido proceso, qué quisieron decir por el que está por nacer, qué quisieron decir por Fuerzas Armadas. O sea, uno va a la fuente. Y aquí no hay fuente. ¿Y por qué no hay fuente? Porque la comisión, lo único que han hecho es, si algunos de ustedes han entrado a ver la comisión, lo único que se han dado como discursos grandilocuentes, a veces un poco ciúticos incluso, sobre una norma, pero llega todo cocinado extra reunión. O sea, no sabemos en realidad qué es lo que se ha cedido, no sabemos cuál es el espíritu de la norma. Por ejemplo, Estado Social y Democrático de Derecho no sabemos lo que es. ¿Qué se entiende por persona? Verónica Undurraga ya nos dijo que había un grupo de consejeros que entienden que no incluye el que está por nacer. Y después viene otro consejero como Carlos Frontauro, Marcela Peredo, que dicen, no, si lo incluye. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de la Constitución? ¿Lo que dice Verónica Undurraga o lo que dice Carlos Frontaura? No hay historia de la ley. Y eso mismo nos lleva a un segundo problema, que es, no tiene armonía. Las leyes tienen que tener armonía. Los textos legales tienen que tener armonía. Por ejemplo, aquí en este texto se habla de familia y familias. Bueno, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla la Constitución? ¿De familia o de familias? Hay varios problemas técnicos aquí, pero ese es uno de ellos. Después tiene algunos, y por eso tiene además disposiciones contradictorias. Por ejemplo, que tiene contradicciones, por ejemplo, se establece que los impuestos no pueden ser manifiestamente desproporcionados e injustos, pero después establece el Estado Social y Democrático de Derecho, que eso va a requerir más impuestos, porque dice que tiene que ser en conformidad a los equilibrios fiscales. Y los equilibrios fiscales, si el Estado se pone a gastar más, hay dos opciones: o se endeuda o sube los impuestos. Entonces, bueno, vamos a tener impuestos. ¿Cómo es eso que vamos a tener? Más abajo se dice que tienen que ser, no pueden ser desproporcionadamente, no pueden ser manifiestamente injustos o desproporcionados si permitimos entonces, por otra parte, que el Estado gaste literalmente como país en guerra. Entonces, esas son las contradicciones del texto.
También es un texto que está lleno de adjetivos. Por ejemplo, derecho al trabajo digno y decente. ¿Pero qué es decente? ¿Ah? ¿Qué es decente, no? O derecho a la vivienda adecuada. ¿Qué es adecuada? Porque en verdad que, claro, adecuada es un adjetivo. O sea, está lleno de cosas como rimbombantes, adjetivas, biodiversidad, en fin, un montón de la fraternidad, que uno de los deberes del Estado, entonces aquí lo estoy buscando, aquí tengo el texto, habla de la fraternidad, o sea, ¿qué es eso? ¿Ah? Bueno, perdón, deberes de las personas, guardar una actitud fraternal o la fraternidad, estoy buscando esto porque, entonces, ¿qué es eso? ¿Ya? Eh, bueno, entonces eso son, como les digo, expresiones ambiguas, amplias, sin contenido, en fin, no se sabe bien y además porque, insisto, no hay historia de la ley. ¿Mm? Vamos entonces a lo que a ustedes les puede interesar, que es las Fuerzas Armadas, ¿ya? En primer lugar, los 12 bordes establecieron que las Fuerzas Armadas tenían que quedar sometidas al poder civil, y eso ya me parece mal. Las Fuerzas Armadas, en mi opinión, no están sometidas al poder civil, están sometidas a la institucionalidad. Su fidelidad es con Chile, como nación, no porque al poder civil, claramente, ustedes lo saben mejor que yo, eso, eso es, tiene un o sea, tiene una sospecha de que las Fuerzas Armadas pueden quedar sometidas al poder de turno, ¿no? Al gobierno turno, lo cual es obviamente peligrosísimo, si ustedes no necesitan mayor presentación. Después, las Fuerzas Armadas no tienen un capítulo especial, sino que todo lo que se refiere a las Fuerzas Armadas queda incluido, perdón, queda incluido entonces en el capítulo sobre el presidente de la República. A mí me parece que eso es un error y entiendo que ya se han levantado voces de que en el Consejo Constitucional esto se va a reponer. Se va a reponer para que las Fuerzas Armadas sí tengan un capítulo especial. Después hay otros artículos que son bastante preocupantes, me parece, para las Fuerzas Armadas, que es el artículo 6º. Primero que, en primer lugar, porque, bueno, la soberanía, en primer lugar, reside en el pueblo, ya no en la nación. ¿Ah? En la actual constitución, la soberanía reside en la nación. Y ojo que el pueblo, ¿qué es pueblo? Perdón si alguien ahí puede apagar el micrófono, por favor. ¿Qué es pueblo? Porque el pueblo puede ser la nación, efectivamente, pero puede ser también el cuerpo electoral. Y además porque el titular de la soberanía es el pueblo y el ejercicio es el pueblo. Bueno, entonces, ¿es el mismo pueblo? Porque el ejercicio de la soberanía por el pueblo ya es el cuerpo electoral. Entonces, a ver, ¿qué es lo que entiendo yo entonces? Que la soberanía reside en el cuerpo electoral. Eso es peligrosísimo, porque la nación es un concepto permanente. Es de los chilenos que fundaron este país y los que vinieron antes, incluso los españoles, de antes, de ahora y de después. En cambio, el cuerpo electoral es absolutamente cambiante, ¿no? Después, el artículo 6º. Este artículo a mí me tiene preocupadísima. Escuchen esto. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados. ¿Tratados? ¿Cuáles tratados? Los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado Chile, que se encuentran vigentes, favoreciendo la protección más amplia de la persona. A ver, esto de interpretar el derecho nacional conforme a los tratados internacionales es algo que ha venido repitiendo de forma reiterada la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte a la cual Chile ha sometido su jurisdicción desde el año 91. Y esto a mí me parece peligrosísimo. ¿Por qué? Porque sabemos que, o sea, bueno, no es que sabemos, pero una de mis teorías, no sé si aquí ustedes la comparten y me encantaría escuchar su opinión, pero yo he estudiado bastante la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de hecho hice mi tesis doctoral sobre ese tema, y en mi opinión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha debilitado a las Fuerzas Armadas. Y las ha debilitado porque sabemos que la ley de amnistía ya no se aplica por una orden de la ley de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que hay muchas personas que están condenadas en Putapeuco por tradición internacional, es decir, jus cogens, que eso también es una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Almonacid de Arellano. La jurisdicción militar, la Corte Interamericana está exigiendo desde hace 20 años, desde que se dictó el caso, la sentencia 18 años que se dictó la sentencia del caso Palamara,
está exigiendo que se modifique la justicia militar, igual que en el caso Norín Catrimán. Entonces, aquí hay obviamente la Corte Interamericana, desgraciadamente, ha permitido además dejar sin efecto fallos judiciales, que todo eso es irregular. Y aquí voy a ir después a que vamos a terminar institucionalizando lo que ya es irregular. Yo creo que eso es también un peligro en que incurre este proyecto. También dice, repite y repite la palabra sostenible, que el límite al derecho a propiedad es el desarrollo sostenible, en fin, y ya, límite al derecho a propiedad, el desarrollo sostenible ya sabemos lo que es darle el rango constitucional a la Agenda 2030, que también afecta a las Fuerzas Armadas porque afecta contra la identidad-nación. Voy terminando, también los estados de excepción, el presidente de la República los dictará teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y necesidad. Eso es una brutalidad. Sabemos que esto de la proporcionalidad, sabemos que ya se ha hablado mucho esto a propósito de las RUF, ¿no? Las reglas de uso de la fuerza, y yo, bueno, sin ser experta, aquí puede que ustedes me vayan a corregir, pero sin ser experta en materias militares, yo siempre he pensado que la fuerza del Estado no puede ser proporcional al del que ataca al Estado. Porque cuando yo defiendo a Andrea Íñiguez, si yo tengo un arma y me defiendo de un ataque, yo estoy defendiendo lo mío, es decir, mi propiedad o mi vida. En cambio, las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuando actúan sobre todo en conservar el orden público, ellos lo hacen por un mandato constitucional. O sea, no es una opción. De hecho, yo tengo la opción de tener un arma en mi casa, y si la tengo, de usarla o no contra un ladrón. Pero las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen un mandato constitucional. Por ese mandato es que yo creo que la fuerza no puede ser igual, sino que tiene que ser superior, no puede ser proporcional. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? A la izquierda le gusta mucho ese término de la proporcionalidad, ¿no? Lo sabemos. Después, para ir cerrando, me quedan dos ideas. Las Fuerzas Armadas, que no tienen capítulo, está en el presidente de la República, y dice que su misión es la defensa de la soberanía. Actualmente la Constitución dice que las Fuerzas Armadas están para la defensa de la patria. Y eso va de la mano de que se está tratando de eliminar el concepto de nación. Eso es. Entonces, ahí sí que hay un conjunto, ahí sí que hay una armonía claramente de desnaturalización de la nación. Y finalmente, una cosa muy importante es que un instrumento que en mi opinión se ha utilizado poco, pero espero que eventualmente se ocupe más, no se ha utilizado desde el año 2002, es el famoso control preventivo. El control preventivo del Tribunal Constitucional lo que hace es que durante la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso o de un tratado internacional se pueda reclamar ante el Tribunal Constitucional porque este tratado o este proyecto es inconstitucional. Y sabemos que en 2002 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional en un control preventivo la Corte Penal Internacional, que desgraciadamente después igual dictaron una reforma y la constitucionalizaron. Grave error. 2009, pero en 2002 se declara inconstitucional este tratado, que también quita mucha soberanía y amedrenta a las Fuerzas Armadas desde afuera. Pues bien, el control preventivo se restringe mucho. Yo creo que lo deja inexistente. Hay toda una regla, toda una entelequia ahí, pero sabes que en realidad yo creo que lo van a dejar inexistente. Entonces, en conclusión, yo creo que este proyecto es defectuoso en cuanto a su técnica, está lleno de adjetivos, es larguísimo, tiene 192 artículos, tiene muchos problemas a los cuales ya he hecho referencia, ciertamente hay otros, pero no me parece que sea este el lugar referirme a ellos, y me parece que institucionaliza un proceso de debilitamiento institucional, valga la redundancia, de las Fuerzas Armadas. Yo creo que yo a veces pienso que si las Fuerzas Armadas no han intervenido con mayor rigor en el estallido delictual, por ejemplo, ahí hay un claro ejemplo de esto, o durante muchas protestas, me refiero a Carabineros, cuando no hay estado de excepción, es justamente porque están amedrentadas por los jueces. Y los jueces están aplicando ya estos principios que no están en la Constitución del 80, por eso podemos alegar que las personas que están presas en Punta Peuco lo están desde el punto de vista inconstitucional. Pues bien, ese alegato se termina si es que se aprueba esta Constitución, en mi opinión. Se termina porque va a constitucionalizar toda la doctrina de facto inconstitucional que ha instaurado particularmente la Corte Suprema. Bien, eso es cuanto les puedo contar y por supuesto estoy abierta a sus preguntas y